Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. Si hoy cantamos todos juntos y está alegre el corazón, es por Cristo nuestra Pascua, porque hoy resucitó. Es por Cristo nuestra Pascua, porque hoy resucitó. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por tu gracia conviertes en justos a los pecadores y das la felicidad a los afligidos, ayúdanos con tu poder y con tus dones a perseverar, con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni ellos podemos soportar? ¿No creemos que los mismos ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús?
Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado la primera intervención de Dios para escoger un pueblo entre los gentiles. Esto respondió a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que llevaran mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación y que no coman sangre ni animales estrangulados, porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entrando a esta etapa tan interesante del tiempo pascual. De hecho, es la etapa donde ya se nos va acabando el tiempo pascual, ya terminando esta quinta semana, y luego ya irnos encaminando poco a poco a celebrar la ascensión del Señor.
En ese contexto, pues ya habiendo visto aquellas cosas que reflexionamos en las primeras semanas de la Pascua, y que si uno estuvo atento a estas Eucaristías diarias, podía notar que habían como que unos temas que se iban repitiendo en cada una de esas semanas, pues efectivamente entramos a otro momento donde ahora es un tema tipo despedida. Y vamos a estar escuchando en el Evangelio, capítulos 14, 15 del Evangelio de San Juan, que no es otra cosa que el discurso de Jesús en la última cena, según el Evangelio de San Juan. Discurso que no aparece en otros evangelios, pero que en este evangelio aparece como un texto amplio. Que uno, al leerlo, la impresión primera que le da es que es como una especie de testamento. Y efectivamente está claro que la iglesia nos los proponga ahora, también lo podemos relacionar con el final del tiempo pascual. Así que antes de llegar a celebrar la ascensión del Señor y luego la espera del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, pues entonces se nos propone este discurso de despedida. Ya Jesús diciendo me voy, sabemos que ese me voy es, en el caso del Evangelio de San Juan, es la glorificación del Padre que será a través de la pasión, muerte, luego resurrección del Señor. Claro está, la ascensión también, pero ya en el Evangelio de San Juan lo que escucharemos luego son 3 apariciones de Jesús resucitado. 2, una que es el domingo de Pascua, otra el domingo que le sigue cuando se encuentra con Tomás, y ya saben la narración del que quiso tocar a Jesús, y eso lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Y luego se nos va a añadir una tercera aparición de Jesús con una pesca milagrosa, donde se verá, entre otros momentos, la confirmación del amor de Pedro al Señor y de su misión, ¿verdad? Cuando Jesús se lleva a Pedro aparte y le dice, Pedro, me amas más que estos. Y le va a decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Evangelio de San Juan no nos presenta como que grandes momentos en los que Jesús se apareció a Jesús, pero en los que Jesús se apareció a los apóstoles después de la resurrección. Entonces, en la última cena se va a narrar ese discurso a los apóstoles de cómo ser testigos, de cómo deben permanecer en Él y de cómo deben permanecer en el amor. Ya mismo tocamos eso, porque primero tenemos que ver también lo que nos está hablando el libro de los Hechos. Igual, si hemos estado escuchando las misas de continuo durante todo este tiempo pascual, hemos podido ver cómo efectivamente comenzó a predicarse el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, cómo vinieron las primeras persecuciones después de la muerte de Esteban, cómo los cristianos empiezan, o aquellos que se habían convertido, y estos primeros, la mayoría del judaísmo, empiezan a salir de la tierra de Israel y empiezan a huir de esa primera gran persecución. Luego vamos a ver la conversión de San Pablo. Entre medio vamos a ver también un momento dado donde ya Pedro va a tener una experiencia de visitar el hogar de unos paganos y predicar allí acerca de Jesús y ver cómo estos son elegidos por Dios, reciben el don del Espíritu, y por lo tanto Pedro va a entender claramente en ese momento que tiene que darles el don del bautismo. Y luego ahora salen entonces, ya Pablo y Bernabé han salido, han predicado, han ido a otros pueblos y han ido a predicar ya a los pueblos paganos. Ya han habido conflictos en otros lugares donde, tratando de hablar acerca de Jesús como Mesías y Señor, se les ha rechazado, han apedreado a Pablo, lo han dejado como medio muerto, y él como quiera continúa con su misión. Y finalmente entonces ahora empiezan a verse también los problemas primeros de esta iglesia naciente, que ahora tiene que discernir quiénes somos, qué somos. ¿Somos judíos que creemos en el Señor Jesús? ¿O de hecho somos cristianos? A que ya de hecho se le comenzó a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes somos y qué somos? Así que
va a ir a un momento de reflexión que tiene que ver con la identidad misma de la iglesia con respecto a lo que cree y a lo que celebra. Aquellos que se convertían del judaísmo al cristianismo, pues el sábado iban a la sinagoga y el domingo iban a misa. Y digo misa de manera general, o sea, a la celebración cristiana de la Cena del Señor. Porque todavía se veían como judíos que habían creído en que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, ante esta fuerza que tiene en nosotros el haber vivido por mucho tiempo de una manera, cuando nosotros se nos presenta algo distinto, pues enseguida pues nos tiemblan las rodillas. Y eso pasó con estas primeras comunidades cristianas, ante el hecho de que los paganos comenzaban a convertirse, pero entonces iban el domingo al encuentro de los cristianos, pero no iban a la sinagoga los sábados. Y no están pasando por los ritos de iniciación propios de los judíos. Y en aquellas comunidades entonces los judeocristianos van a comenzar a decirle a estas personas, pero es que espérate, a ti te falta algo, tú no te has circuncidado. Y empieza a haber un problema porque comienzan a preguntarle entonces ante el lío que se forma en la comunidad, pues allá van donde el párroco a preguntarle, ¿es verdad lo que están diciendo? Para que vean que es esta dinámica que es bonita verla en el libro de los Hechos, donde al principio se nos decía todo lo tenían en común, vivían en el amor, vivían en la caridad y se nos presentaba la comunidad ideal. Ciertamente luego vamos a ver que cuando se fue complicando la cosa, empiezan a haber conflictos y se empiezan a resolver dentro de la iglesia. Y vamos viendo esos procesos de discernimiento dentro de la iglesia primitiva. Claro está, mucho más sencilla de lo que y de las experiencias que tenemos ahora, donde la iglesia está en el mundo entero atendiendo realidades diversas en cada cultura y al mismo tiempo teniendo en cuenta que es un solo Señor, una fe, un solo bautismo, manteniendo la integridad de la única fe en el Señor Jesús. Pues ahora estamos en todos lados, pues se complica la cosa. Y ya eso, pues lo veíamos desde el libro de los Hechos, desde esas primeras comunidades. Se complicó la cosa cuando había que repartir los bienes y se discriminaba en la iglesia primitiva y los que repartían tenían preferencias. Estamos hablando de 2000 años atrás y le empezaban a dar primero a las viudas de los judíos y las de los griegos se quedaban. Y entonces entonces pues Pedro ya empieza a ver el problema de que pero no está bien de que nos encarguemos nosotros de la administración cuando lo que nos toca es orar, predicar y transmitir el evangelio. Así que vamos a pedir que nos ayuden y ahí surgen los diáconos. El lío fue antes incluso de la persecución desatada con Esteban, ¿verdad? Cuando lo vemos, porque Esteban de hecho era de esos diáconos. Así que ese fue el primer mártir de la iglesia. Pues ya ahí hay un primer lío administrativo en la primera comunidad de Jerusalén. O sea, ya cuando nos juntamos, Jesús dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, resolviendo los chismes que formamos los 2 o 3 que estamos reunidos, porque enseguida donde hay 2 o más reunidos se va a formar ya algún tipo de problema. Y entonces ahora el problema pues es mayor y requiere que regresen Pablo y Bernabé y se junte con los apóstoles y comiencen a discernir y otros discípulos y empiezan a discernir sobre qué es lo que se supone que hagamos ante lo que han sucedido en aquellas comunidades. Y me parece a mí que es hermoso el camino del discernimiento. Pedro va a hablar de su experiencia y va a decir, a mí no me parece bien que le impongamos a estos que ahora creen cargas que nosotros mismos nos costaba llevar. Entonces, ¿por qué se las vamos a imponer a ellos? Y ahí comienza el diálogo de Dios que actúa. Entonces, cómo estos apóstoles tenían que estar abiertos a la acción de Dios, ver en los acontecimientos que Dios estaba actuando y poder discernir esa acción del Espíritu. Y es lo que Pedro va a traer primero cuando trae el testimonio de lo que le sucedió a él, y luego Pablo y Bernabé igual, predicando entre los paganos. Estos son los frutos
Oye, que muchas veces escuchamos en días pasados a Jesús diciéndonos, si no me creen a mí, crean en las obras. Así que vean los frutos de lo que está pasando. Si no me crees a mí, creen los frutos que esto está dando. Y en el momento en que tú ves los frutos, pues entonces tú empiezas a discernir. Y esta iglesia primitiva pues va a pasar por este proceso. Y vemos la intervención de Pedro y vamos a ver la intervención de Pablo y Bernabé y vamos a ver la intervención también de Santiago para llegar a unas conclusiones que pondrán por escrito el primer documento que sale de un concilio, porque este es conocido como el Concilio de Jerusalén, el primer encuentro de los apóstoles para discernir unas normas básicas y entregárselas a todas las iglesias. Y eso es lo que se va a leer en la lectura del libro de los Hechos del día de mañana. Es esta carta que entregan a las comunidades y que las comunidades se van a llenar de alegría porque el asunto está resuelto. ¿Qué nos dice a nosotros 20 siglos después? Que necesitamos pedir ese don de Dios para poder discernir juntos su acción. Y esto puede pasar en una comunidad parroquial, esto puede pasar en la diócesis y esto pasa en la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal existen los concilios y existen los sínodos. Actualmente los sínodos se realizan con más frecuencia porque el concilio ecuménico pues es mucho más grande y más difícil para convocar y ha tardado a veces décadas, si no siglos, entre un concilio y otro. El último fue el Concilio Vaticano II. Para los años 60. Así que mientras van pasando los años uno va viendo y uno dice, esto va pasando rápido. En algún momento dado se hablaba del Concilio Vaticano II como lo último, ¿verdad? Y ya como que ya se nos hace viejo. Entonces, para que no pasara el que la iglesia se detuviera en el discernimiento, pues entonces a partir del Concilio Vaticano II, con frecuencia se tiene el sínodo de los obispos. Los obispos que vienen ya para temas específicos a hablar y que el Papa entonces, ayudado por el consejo de los obispos que están alrededor del mundo, pueda hablar de un tema. Interesante, por ejemplo, ver a Juan Pablo II hablar sobre la familia después de un concilio, y hay un documento sobre eso, y luego ver ahora al Papa Francisco hablar sobre la familia luego de un sínodo. Y usted va a ver que la doctrina se sostiene, la doctrina de la iglesia se sostiene, pero va viendo la aplicación de los pastores a los tiempos específicos que estamos viviendo. Y ese es el discernimiento, el ver qué es lo que está pasando y con la fuerza del Espíritu pues poder hacer un juicio certero sobre cuál es el camino por el que Dios nos lleva. Por una parte tenemos la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia, así que tenemos toda esta riqueza que llega hasta nosotros a través de la cual Dios también nos ha hablado. Nadie va a llegar a borrar todo lo que hemos vivido para hacer una cosa distinta. No, el Evangelio está ahí. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Con todo, hoy tenemos que discernir. ¿Para qué? Para no correr el peligro que corrieron en la iglesia primitiva y que Pedro lo subraya tremendamente bien. ¿Por qué imponemos cargas? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué imponemos cargas? Vamos a escribirles para que vivan lo que realmente es necesario. Vuelvo y digo, yo no estoy dando ninguna instrucciones de cuáles son las cosas. Lo que estoy diciendo es que si los apóstoles estuvieron llamados a discernir y ellos caminaron codo con Jesús, ellos fueron los que recibieron el Espíritu en Pentecostés. Hablaron en lenguas, hicieron grandes cosas, hicieron grandes milagros. Estos son los de primera fila. Y si los de primera fila se tenían que juntar, tenían que hablar y tenían que discernir y tenían que tener esa capacidad de dialogar, ¿quién dice que nos exime a nosotros de eso? A veces nosotros podemos tener exactamente los mismos temores que existían en la iglesia primitiva. No entendemos, el mundo va dando vueltas, tenemos delante realidades que no existían antes y hoy y uno tiene que empezar y ahora con una velocidad mayor porque la información nos llega demasiado rápido y nos cuesta trabajo ver, bueno, qué es cierto, qué no es cierto de todo esto que está pasando.
con tanta capacidad que tenemos de recibir datos. Eso no significa ser más sabios. Tenemos muchos datos y a veces pues no sabemos cuál es el real o no. Fíjense qué nos ha pasado con esto de la pandemia. Todo el mundo es experto, incluyéndome a mí, claro está. Todos somos expertos. ¿Sí? Todos somos expertos. Todos somos expertos de lo que recibimos y todos tenemos que poner por un filtro que es aquello que estamos recibiendo porque vas a recibir mucha información que no es real y tratamos y buscamos la que sea más rápida, porque la información que puede ser veraz pues requiere más tiempo de nosotros y puede ser más complicada. Así que nosotros cogemos cualquier mensajito de texto, de WhatsApp que nos envían, ya nos creemos que eso es lo último. El otro día escuchaba precisamente una explicación que ha sido la misma del director del CDC. El nombre es así como que enredadito y se me olvida, ¿verdad? Pero, y lo escuchaba a él explicando. Miren, necesitamos vacunarnos y hay cosas que seguimos aprendiendo con respecto a las vacunas porque mientras va pasando el tiempo vamos viendo, pero sí, son efectivas, hay que vacunarse y sabemos que hay gente que piensa que porque no están en el grupo de los vulnerables, pues no necesito vacunarme porque pues si me pasa a mí aguanto. Y él mencionaba particularmente los jóvenes y él decía, pues, también han habido jóvenes que se han puesto graves con el COVID y luego... Y es que no se trata de ti, se trata de que en el momento en que tú no haces lo necesario, tú te conviertes en alguien que lo transmite y se los puedes transmitir a alguien que realmente esté vulnerable. Y entonces, no, a ti no te pasa nada, pero le va a pasar a la mujer que está cogiendo quimioterapia, que tú te le acercaste, que se lo pegaste y que esa estaba en una situación de vulnerabilidad y entonces se muere. Yo he hablado, de hecho, que en mi comunidad parroquial pasó un caso similar de una persona que inescrupulosamente, sintiéndose, teniendo síntomas, fue a su trabajo, en su trabajo no usó mascarilla y entonces una feligres que trataba de, pues sí, de cuidarse lo más posible, pero ante esta persona que llegó, la contagió. No sintió síntomas. En su casa, su mamá era una persona muy vulnerable, con todas las condiciones de salud propias. Cogió el COVID, duró una semana. Y entonces uno tiene que decir, ¿no? Eso se pudo haber evitado. Y se pudo haber evitado si todos hubiésemos sido responsables, pero hubo un irresponsable, es el que hace falta. Uno. Toda esta situación que hemos vivido es una realidad nueva que hemos tenido que discernir. Y la iglesia entonces ha tenido también que hablar y vemos lo mismo. Que entonces la iglesia habla, el papa, los pastores nos dicen y de vez en cuando hay alguien asustado ante nuevas realidades. Y empezamos a tratar de aplicar la fe con el susto ante esta nuestra realidad y empezamos a meter miedo. Y realmente el miedo no me lleva a la fe. O sea, no es una fe auténtica cuando yo actúo siempre asustado y siempre con miedo. Y entonces lo que hemos visto es que la iglesia ya sí nos dice, ¿no? Es que no es solamente para cuidar tu salud, que ya eso también es una obligación cristiana. Es parte del mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque tú tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si tú no te proteges a ti, pues claro que no vas a estar a proteger a tu prójimo. Tú no vas a amar a tu prójimo como a ti mismo de esa manera. Usted sabe, yo le he dicho en alguna ocasión aquí, si tú me vas a amar como te amas a ti, por favor no me quieras ni me ames. Porque hay gente que no se ama a sí misma y por lo tanto, si así es como me vas a amar, mejor no. Me gusta más entonces como lo dice el Señor. Ámense unos a otros como yo les he amado. Sí, ámame como me ama el Señor, pero no como tú te amas a ti mismo. Realidades nuevas nos ponen en situación de discernimiento. Y la iglesia viene y te dice, es que por caridad cristiana, tú tienes que velar y hacer las cosas que te corresponden. En una situación nueva se ha tenido que discernir. Esto que vivió la iglesia primitiva sigue siendo lo mismo que tenemos que vivir nosotros hoy. Juntarnos, ser capaces de dialogar, ser capaces de buscar caminos. Nos dicen incluso que se formó una discusión acalorada. Nos decía esto. Así que la caridad permite que uno pueda tener criterios fuertes y que a veces en el diálogo pues uno los exponga, pero al mismo tiempo
hay que bajar en un momento dado esa animosidad para entender que es lo propio del Espíritu y que tenemos que ver qué es lo que nos dice el Espíritu para que al final podamos decir, como dice el libro de los Hechos, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. A mí me encanta cuando los cristianos se reúnen, tienen que discernir, pasa a veces largo tiempo y pasa una discusión acalorada, decidimos y termina la reunión y siempre hay uno que cuando está afuera, que conste que yo no estoy de acuerdo. El Espíritu Santo y nosotros menos ese, por si acaso. Entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué? Para que tú en un momento dado seas capaz de decir, esto es lo que hemos decidido. Y ya después de todo el proceso de discernimiento y después de haber, pues esto fue lo que decidimos con un discernimiento consciente, buscando a fin de cuentas la salvación de todos, que Dios pueda obrar en todos. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo, permanezcan en mi amor, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, que mucho nos ha dicho Él, que Él está en el Padre y que nosotros debemos permanecer en Él para permanecer en el Padre. Cuando se nos habla del amor, pues como yo amo al Padre y el Padre me ama, pues también permanezcan en mi amor. Así que esta relación tan fuerte entre nosotros y Jesús, que se asemeja a la relación de Él con el Padre, que de hecho a mí me tocó mucho esto que nos enseñaba Jesús durante ya varios días, de pensar en Jesús diciéndonos, de hecho lo vimos en el Domingo del Buen Pastor, pero en el Evangelio de San Juan es constante esta expresión. En el Evangelio de San Juan nos decía el Domingo del Buen Pastor, yo conozco a mis ovejas igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y entonces yo pensé sobre eso, fuerte, o sea, el Padre y el Hijo se conocen por toda la eternidad. Y Jesús decir que ese es el conocimiento que tiene de mí, así me conoce. Entre Jesús y el Padre ese conocimiento también es amor. Y entonces como yo amo al Padre y el Padre me ama, así les amo yo y permanezcan en mi amor. Y entonces nos vuelve a hablar nuevamente de la fuerza del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y este es el fundamento principal de todo mensaje que tengamos que dar. Por eso el Evangelio siempre es buena noticia, buena noticia, buena noticia. La buena noticia de que nos tienen que enseñar muchas cosas para vivir, pero lo que está en el fundamento es que no hay forma de explicar la grandeza del amor que Dios te tiene, porque eres persona. Dios te ama profundamente, Dios te ama profundamente. Y nosotros, esa experiencia debe siempre transformar nuestra vida. Debe transformar nuestra vida. Y nos tiene que llevar a tratar y a querer a los demás con ese mismo amor que Dios nos tiene. Termino recordando que en el mes de mayo nosotros recordamos con mucho cariño a María Santísima. Con un amor extraordinario. La Madre de Dios, Madre nuestra, Madre del Señor Jesús, intercesora que siempre nos quiere ayudar para que alcancemos a Jesús y el amor del Padre, la que nos enseña a vivir según la voluntad del Padre bueno. Así que es un mes que para la Iglesia es especial. Ha sido al mismo tiempo un mes que ha empezado, no empezó porque a fin de cuentas lo veníamos arrastrando desde el final de abril, pero empezó con un tema que realmente es angustiante y agobiante por lo doloroso, y por eso lo tenemos que mencionar, que es estos momentos de violencia absurda hacia mujeres de nuestro país. La verdad es que no hay forma de que uno no se sienta consternado cada vez que uno piensa que un hombre hizo algo que causó daño a una mujer. Y sé que podría hablar en este momento, siendo cierto que todo tipo de violencia es mala. Cada vez que hay un acto de violencia que uno puede notar, y esto nos puede ayudar en el discernimiento, que es un
alguien atentando contra una persona vulnerable, eso agrava el asunto de la violencia. Lo agrava, porque siempre es mala. Pero hay veces que es peor. Y estos momentos donde uno ve personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas que incluso trataron de buscar ayuda y no la consiguieron, eso no se puede diluir. Eso no se puede diluir. No podemos coger nuestras palabras y tratar de que esto sea ni un chispitito menos grave de lo que es. Todo lo contrario. Tenemos que poner el foco en ello. Tenemos que poner el foco en ello porque nos muestra un problema muy profundo que está en nuestras raíces, donde una persona en un momento dado no tiene la capacidad de tener dominio propio suficiente por las razones que sea, puede tratar de explicarlo. No hay razón para que estas cosas pasen. Ninguna. Tenemos que decirlo, tenemos que compartirlo. Y los cristianos, si usted coge el rosario y va a rezar el rosario durante el mes de mayo y le va a decir cosas bonitas a la Virgen cada vez que usted pasa una cuenta del rosario, recuerde que eso es lo que merece cada mujer. Cada mujer. Y este mensaje pues va hacia los hombres. Que a mí lo que me cuesta trabajo de decir esto, pues por ser hombre, y por ser hombre lo tengo que decir, y sé que sigue siendo la voz de la mujer la que se tiene que levantar y exigir protección, y exigir que pare la violencia, y exigir efectivamente sus derechos ante una mentalidad que se los quita. Y uno principal que es la protección, es el vivir en paz, es el poder estar en la calle con la alegría de que puedo vivir y nadie va a atentar contra mi vida. Así que nosotros, que somos cristianos y que tenemos que permanecer en el amor de Dios, pues vivámoslo plenamente, hacia todos. Y en estos tiempos a María Santísima, a quien le pedimos que nos ayude a vivir según la voluntad del Padre también, y ya acercándonos al Día de las Madres, pues tomando en consideración todo eso, vamos a ponerlo en nuestra oración. Le pedimos a María Santísima que proteja a todas las mujeres de nuestra tierra, a todas las que habitan en esta patria hermosa. Y a nosotros pues que nos dé espíritu de conversión para vivir plenamente la caridad en todas las circunstancias. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra y atraiga a todos a la verdad, el amor y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo de Dios guíe, fortalezca y consuele al Papa, a los obispos, sacerdotes y diáconos, y a todos los evangelizadores del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en el seno de la Iglesia no se haga distinción a causa de la cultura, formación, condición social o sexo de los fieles, sino que la caridad impulse a todos a amarnos como hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el amor mutuo sea el distintivo de los discípulos de Jesús, muerto y resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por el diácono Georgie Rivera, José Apadró González, José Luis Carrasquillo, Carmen Inés Colón Negrón, doctor Iván Lavoy Rodríguez, Clara Carmona,
Niña Gladys Isabel Rodríguez, Diani Sánchez, Julie González, familia Colón Rolón, Lucelenia Sierra Viera, Monín y Edita Rivera, Genoveva Sierra, Migdalia Solís, Rosario Rivera, Carmencita Rodríguez, Daniela Segura y familia, profesora Nilsa Ávila, Iris Colón Ortiz, Mercedes Sánchez, Sharon Tanco, Gladys Batista, Pablo Calderón y familia, Juliana Espinosa, María Rivera, Rómulo Corrada del Río, Ramón Romero, Héctor Muñoz Santiago, Delia Escalera, familia Maldonado Torres, Juan Díaz y Gloria Vélez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Rey Reyes León, licenciado Carlos Romero Barceló, difuntos de la familia Hernández Arroyo, difuntos de la familia Vega Lozada, Edith Rivera García, Carmen Negrón Quiñones, Grisel Colón Negrón, Juana Colón, Hortensia Rodríguez Rivera, Pablo Rodríguez, Arsenio Ortiz Rodríguez, Milagro Jiménez de Vargas, Tita Esparra, Juan Miguel Muñoz, familia Sánchez Montero, familia Colón Rolón, Miriam Burgos Sánchez, Juana Díaz Roche, Graciano Sierra, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Joe Santiago y su papá Tito, Pablito Díaz Mangual, Felicita Adorno Ortiz, Dolores Sánchez Cruz, Felicita Pérez, Emilio Espinosa, Evelyn Cardona, William Vargas, Héctor Maldonado y María Luisa Torre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por una intención especial al Santo Cristo de los Milagros por Milton Burgos y Lisa Sánchez Dávilas, cumpleaños número 40 de Aníbal Astacio Rivera, y por el cumpleaños de nuestra hermana Minerva Ortiz, aquí presente del coro Instrumento de Paz, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Acción de gracias por la recuperación de Cindy Cortés, productora de nuestro Canal 13, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo en nuestras manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Yo sé, Señor, que aunque hablara las lenguas del mundo, y aunque todos me llamen profeta, si no puedo amar, soy solo un rumor. Yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, conociendo secretos ocultos, seré poca cosa si no tengo amor. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo en nuestras manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto VIII y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como el Padre me amó, yo he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Como el Padre me amó, yo he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermano os amáis, compartiréis con alegría el don de la
la eternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales y concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manera especial, muchas felicidades a todas las madres. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón, mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer